Ahí vi que alguien me contestó. Y fui yo. Ah, bueno, bárbaro. No, porque no sabía si son de entrar al campus o no entran mucho al campus. A mí por lo menos me llegó una notificación que había subido y Ah, bueno, ¿les entré. llegan las notificaciones? A veces Ah, porque a, vienen a mí a con veces me uno, llegan, a veces no me claro, llegan. sí, a mí me Medio, pasa igual. Sí, medio ah, raro. Por ejemplo, la otra vez que subiste, creo, otras cosas, me parece que no me llegaron. claro, Y esta vez sí, esta vez me esta llegó vez la llegan. notificación. Sí, sí. Bueno, cada tanto, igual la idea es que entren todas las semanas al campus, digamos, y vayan viendo a ver qué información hay y todo. También supongo que por los Zooms o Meets de seminarios también, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, La ciencia no sube también por ahí. Sí. claro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Alguna novedad, algún comentario, pregunta antes de arrancar o seguir un poquito con Schreber? ¿Cómo vienen con esta nueva unidad? Ah, ¿le llegaron los mails? Sí. Ujú. Sí, la idea no es tanto, digamos, esto, ver en el sentido de si está bien o mal, pero sí como algunas cosas que capaz no quedaron tan claras o fueron medio confusas, porque como les decía el otro día, como que algunos errores fueron compartidos. Entonces quizás, digamos, no se transmitió del todo bien o es un error o algo que se presta a confusión, entonces está bueno por ahí, nada, darle una vuelta, ¿no? Claro. No, sí, sí, igual por ahí es difícil de pensarlo también, ¿no? Como de, y no es lo mismo por ahí tener la clase presencial y hacer más preguntas que escucharlas, ¿no? Igual no era algo grave, digamos, porque en la mayoría estaban bien, digamos, desarrollados los tiempos del EDIPO y todo, ¿no? Pero por ahí está bueno para que no quede eso así. Bueno, me alegro. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario o arrancamos con Schreber? ¿Todos recibieron, digamos, lo que mandé a través del campus? Para los que no subieron, si quieren suban, bueno, que subí algo sobre la clase. Así repasamos rapidito eso que subí, se los muestro ahora igual, pero igual ustedes lo tienen. Eh, que era que el otro día, digamos, vimos como el primer capítulo de Schreber, ¿no? Y habíamos visto específicamente qué era lo principal de ese primer capítulo, ¿no? Teniendo como base, obviamente, las memorias, que ustedes las tienen para leer, que estaría bueno que aunque sea una vez la lean, porque es como mucho más rico el material que está ahí, que después el recorte que hace Freud. Algo que me parece súper interesante es ver como la posición de Schreber, que el intento que hace él por comunicar, por armar algún tipo de lazo, porque lo entienden, ¿no? Y por intentar explicar todo eso que le está pasando. Y como yo le decía la otra vez, que quizá mismo la elaboración del delirio tal cual después Freud la recorta y la toma para analizarla, digamos, desde el psicoanálisis, es un proceso que Schreber va haciendo en la medida en que va escribiendo también, ¿no? Y eso me parece que también es interesante. Y en que en algunas cosas es muy lúcido Schreber, ¿no? En ciertas cosas que plantea. Además, me parece que si uno por ahí lee las memorias y después lee el historial de Freud, se da cuenta que hay todo un costado que tiene que ver más con todos los síntomas, como que serían más de la esquizofrenia, ¿no? Que uno por ahí plantearía, como son las alucinaciones, ¿no? Todos los fenómenos senestésicos que tiene Schreber y el nivel de sufrimiento que tiene, que quizá no es lo que más recorta Freud, ¿no? Freud le da como más importancia en la historia a todo lo que tiene que ver con el delirio y las transformaciones del delirio, que finalmente lo que de alguna manera estabiliza un poco la situación de él, pero quizás hay un montón de otros síntomas que
por ahí no están tan desplegados, porque Freud obviamente hace un recorte en función de lo que le interesa analizar o estudiar, ¿no? Entonces también está bueno. Bueno, entonces dentro del texto de Freud, lo que habíamos recortado era que Freud, dentro de los delirios de Schreber, destacaba como algo singular de Schreber el papel redentor y la mudanza en mujer, ¿no? En un principio. Y planteaba que en realidad, digamos, uno tendería a pensar, habíamos dicho el otro día, que lo principal era la redención, que es estos delirios de grandeza, de venir a salvar el mundo, que son como los más comunes quizás en los casos de paranoia o de demencia paranoide, era lo principal y que en realidad la mudanza en mujer era solamente un medio para lograr ese fin. Pero Freud lo que pesca, leyendo el historial de Schreber, es que no, que en el caso de Schreber lo principal y lo singular tiene que ver con la mudanza en mujer, que es una pieza única, digamos, que uno no es que no puede ver en ningún otro paciente, porque puede aparecer de alguna otra manera, pero que es algo particular que aparece en Schreber y que Freud ubica como lo germinal, lo primario. Porque como ya vimos la otra vez, ubica que la primera aparición de esto que él llama la mudanza en mujer o emasculación se da en el periodo de incubación, que ubica entre que Schreber es nombrado al cargo y que asume el cargo. Y entonces dice que en realidad, digamos, todo el trabajo del delirio de Schreber o toda la enfermedad de Schreber es una reacción frente a esa fantasía germinal que aparece al comienzo y a la cual Schreber intenta, digamos, no darle bola, ¿no? Es como, o rechaza de alguna manera, ¿no? Es como si uno estuviera durmiendo y de golpe se le ocurre algo y dice, no, nada que ver, esto que me apareció, nada que ver. Que tampoco queda claro, en Schreber uno podría pensar si es un pensamiento, si es un sueño, si es una alucinación, ¿no? No puede ser, uno desde Lacan podría pensarlo como un fenómeno elemental, eso que se le aparece, ¿no? Esta idea. Pero él la llama como fantasía de duermevela, ¿no? Y en Freud la tomamos así, como una fantasía que aparece y que parece ser lo más singular y aquello que sobrevive, dice Freud, hasta la última plasmación del delirio, ¿no? O sea, nunca desaparece. Primero, fantasía de duermevela, después Flexi con la ayuda de Dios me quiere convertir en una mujerzuela, después Dios con la ayuda de Flexi me quiere convertir en una mujerzuela y después voy a ser la mujer de Dios y en un futuro transformarme en mujer. Entonces ese es lo que se mantiene, digamos, a lo largo de todos los delirios inalterado, ¿no? Después ahí yo te puse también los momentos del delirio, que el otro día también lo vimos, ¿no? O sea, en un primer momento es un delirio de persecución, donde él plantea que cometerle al homicidio, que implicaría este robo del alma y que implicaría entregar su cuerpo a Flexic para usarlo como una mujerzuela, era, digamos, algo que iba a ocurrir contra el orden del universo, es decir, el orden del universo, como les decía el otro día, estaba alterado, ¿no? Dios estaba entrando en conexión con los vivos cuando eso no debería ocurrir. Y dice que en ese primer momento, si bien Dios ya aparecía, era simplemente, digamos, como que se había visto seducido por el médico. Pero en un segundo momento el delirio de persecución se vuelve más fuerte porque la emasculación sigue siendo contraria al orden del universo, sigue estando, digamos, la entrega de su cuerpo para cometer el homicidio a Flexi, pero Dios ahora aparece como el principal instigador y el que genera el complot. Y obviamente, como yo decía el otro, sí. Tengo una pregunta, pero sí. de algo más primario a Schreber. Sí. En el momento que lo nombran como presidente, que habla todo como una ruptura, porque dice que ser tipo el jefe de alguien, de gente que es mucho más grande que él, sí. Y ahí como que se desencadena toda la enfermedad. Sí, eso lo ubica Lacan igual. Sí, pero no se podría ver como un autosabotaje. ¿Qué quiere decir? Como que, no te digo que a propósito, pero hay algo como que justo en el momento donde está como en un puesto que es súper admirable para una persona tan joven, que lo hace ponerse como en un rol más elevado que gente que es más vieja que él, y justo en ese momento se desencadena la enfermedad. ¿No puede ser como un autosabotaje? No sé qué querría decir exactamente autosabotaje, digamos. Desde el punto de vista de Lacan lo que plantea es que él no puede sostener esa posición, no tiene con qué sostener esa posición, y entonces el llamado a ese lugar
que no tiene con qué sostener, lo desencadena. Eso es lo que plantea Lacan. Freud, hoy lo vamos a ver un poco con el capítulo 2 si llegamos, no plantea el nombramiento como lo que ocasiona la enfermedad. Freud va a plantear otras cosas, pero no va a plantear el nombramiento como, digamos, sí el nombramiento en el sentido de algo que puede haber generado como un exceso de estrés, pero lo ubica en relación a otros factores vitales, o sea, otros procesos vitales que le estaban ocurriendo a Schreber, la razón de por qué en ese momento se desencadena. Digamos, esta idea de autosabotaje me suena un poco como algo, como si fuese un poco a propósito. La idea de autosabotaje habla un poco de la conciencia, ¿no? De algo que uno mismo se haría. No sé si lo pensás como de una manera inconsciente o consciente. No, pero es una forma inconsciente. Pero desde el punto de vista de Lacan y de Freud no se trataría de un autosabotaje o de algo que él se hace a sí mismo, digamos, de modo como masoquista o no sé, sino más bien para Lacan claramente de una posición a la que es llamado y que no tiene con qué sostener y que eso le enfrenta, digamos, a ciertas fallas que ha tenido siempre, eso es lo que plantea Lacan. Y para Freud tiene que ver con una cuestión libidinal, ¿no? Y claro, no va a tener que ver tanto con el nombramiento, sino como una serie de cosas que estaban pasando en la vida de Schreber que llevaron a lo que Freud llama que se le sexualice la transferencia con Flechsig o el vínculo con Flechsig. Claro. Pero bueno, nada, podría ser una teoría, pero no desde el psicoanálisis, digamos, ¿no? Esta claro. Idea. Sí, Matías, perdón. Lo veo ahí queriendo, claro. Sí, esto que dice Lara, yo justo capaz ella se refiere más, corregime Lara si me equivoco, como una respuesta a nivel inconsciente del lado de personalidad de Schreber, como quizás pensaba Freud en los que fracasan al triunfar, por ejemplo, ¿no? Esta idea de, bueno, consigue el puesto al que había llegado, bueno, se desencadena y es un modo de sabotaje porque no responde a nivel de la personalidad propia. Yo diría que no. Es más como dice Ana, una cosa es lo que se estructura a nivel de la personalidad, como una cosa del que puede triunfar, y lo posiciona de determinada manera, constituyendo un síntoma, una inhibición, pero siempre a nivel de lo que es la ganancia secundaria de la enfermedad. Y otra cosa muy distinta es el desencadenamiento psicótico a partir de que no hay cierto orden de materialidad simbólica, acá me estoy yendo un poco más con Lacan, que permita dar cuenta de esa contingencia, de esa coyuntura, que el sujeto se le plasma, ¿no? Lo que vos decís quizás, Lara, tiene más que ver con la construcción propia del síntoma y esto tiene que ver más que nada con el desencadenamiento de la enfermedad. Claro, sí. Tiene toda la práctica. Sí, quizás sí, digamos, si alguien ante una situación que deseó o que supuestamente quería alcanzar y luego la alcanza y aparece, como dice Matías, una fuerte inhibición, no poder ir, no poder responder, digamos, quizás, digamos, autosabotaje no es la palabra exacta, pero sí entra en relación con esto de, como dice Matías, los beneficios secundarios de la enfermedad o qué se le está jugando allí a esa persona para que en ese momento... Pero en Schreber estamos hablando de un quiebre total, digamos, de tengo su vida, todavía ¿no? el chip neurótico. Claro. El chip claro, de acá no se trata de... Bueno, mejor igual, pero no se trata de eso, digamos, ¿no? Claro. Sino de un quiebre, digamos, total de la continuidad de su vida, ¿no? O sea, no es que no pueda asumir el cargo, no termine internado durante años, ¿no? Ok. Y tenía una segunda pregunta. Sí, del dale. pasaje del delirio de persecución con Flechsig al delirio de persecución con Dios. Sí. Que si había un momento específico, porque creo que me acuerdo leyéndolo, que en un momento decía como que salió victorioso en Sí, pero eso sale victorioso en el tercer momento. Ah, listo. Bárbaro. O sea, él lo que dice, él cree que está en una lucha, ¿no? Él se está resistiendo a este Dios que no lo entiende, que se dejó llevar por un vivo, que cree que le hace hacer, digamos, diferentes sacrificios porque cree que él es un idiota, y bueno, y que el orden del universo está totalmente alterado y él está luchando contra eso. Entonces, cuando él en 1895 escribe que se da cuenta, ¿no? Que, bueno, él va a ser llamado acorde al orden del universo, a ser la mujer de Dios y a poblar el mundo de espíritus nuevos, etcétera, él plantea, salgo vencedor de esta lucha desigual, ¿no? Y ahí estaba algo que veíamos ya el otro día, que es, qué loco, en el delirio de Schreber, ¿no?
que Schreber, un simple mortal según él, sale vencedor frente a Dios, ¿no? O sea, él se plantea a él como triunfando frente a Dios, ¿no? Él sale vencedor de esta lucha y entonces es proclamado a ser la mujer de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo se da cuenta que en realidad Fleshig actuaba en posición de Dios y que en realidad los es como el perseguidores mismo, eran los dos? claro, o sea, él lo que uno si quiere podría plantear que en un primer momento lo que él escribe es Flechsig el principal perseguidor y en determinado momento empieza a ser Dios el principal perseguidor y Flechsig como un personaje como parte del complot, pero Dios más complicado la cosa, ¿no? Eso lo puedes ubicar en el historial cuando lo leas y es en un momento, lo vamos a ver mejor en el capítulo 3, pero cuando se agrava la enfermedad. ¿Por qué? Porque una cosa es ser perseguido por un hombre y otra por Dios, digamos. Sí. Si te persigue Dios, como que estás más al horno que si te persigue un hombre, ¿no? Entonces, digamos, hay en un momento en que se agudiza todavía más el conflicto. Freud lo va a explicar por qué considera que esto sucede. Así que, digamos, esto está más en el capítulo 3. Pero para ubicar los tiempos del delirio, principalmente es un delirio de persecución y después el delirio de redención, pero dentro del de persecución hay un momento en el que Dios cobra como mayor importancia como el principal instigador al complot, ¿no? Okay. Entonces, como vos decías, el delirio de redención es la emasculación acorde al orden del universo, se restablece la legalidad y ser la mujer de Dios a fin de poblar el mundo de hombres de espíritus nuevos, ¿no? Su transformación en mujer no es algo que él desee, esto lo dice muy claramente Schreber, sino algo que debe suceder, ¿no? O sea, no se trata de su deseo, él se revuelve contra eso y solo lo acepta en pos de, bueno, salvar al mundo, ¿no? No es algo que él quiera hacer, sino algo que deberá hacer en algún momento. Esta transformación en mujer queda en la asintonía, ¿no? Es decir, en algún momento esto va a tener que suceder y es algo que debo hacer para salvar al mundo, ¿no? No tiene que ver con mi deseo, ¿no? O sea, eso sí queda claro para llevar la diferencia entre lo que él debe y lo que él desearía hacer, ¿no? Y él dice ahí que él sale vencedor de esta lucha desigual. Eso lo pueden encontrar en las memorias. Yo no les digo las páginas porque yo tengo el libro de las memorias, que era de mi padre y que no es la misma versión que ustedes tienen. Entonces, si les digo un número, no va a ser el mismo número. O sea, entonces no tiene sentido que les diga el número. O sea, hay diferentes versiones de las memorias, diferentes ediciones, ¿no? Pero lo pueden encontrar si quieren. Tal vez hacer ese trabajo cuando lean las memorias, intentar ubicar los diferentes momentos, las transformaciones del delirio, ¿no? Y estas cosas que después vemos en Freud. Entonces Freud dice que entonces lo más singular de Schreber tiene que ver con la mudanza en mujer, que está desde el origen, es el germen de la enfermedad que la encontramos en el periodo de incubación, y otra cosa muy particular que encuentra es la relación del enfermo con Dios, que es esto que yo les decía un poco recién. Primero que Schreber no era creyente, ¿no? Eso es lo más llamativo, no era un gran creyente, y en él aparece todo un delirio, ¿no? En relación a Dios. Después dice que es un Dios particular, no es un Dios cualquiera, sino que es un Dios que de golpe, digamos, puede verse atraído por los nervios humanos y entrar en peligro, y además ha sido vencido, ¿no? Porque dice, salgo vencedor de esta lucha desigual, esto que yo les decía. Además que dice que aparece una relación ambivalente constantemente con Dios, por un lado de rebelión y por otro de respeto, de parte de Schreber mismo. Y también por momentos le hace críticas a este Dios. Lo acusa, dice, de no saber nada de los vivos por el hecho de solo relacionarse con las almas. Ahora que se mete con los vivos no sabe nada. Y además dice que es un Dios que no aprende de la experiencia. Por eso lo hace hacer una y otra vez los mismos milagros sin aprender de la experiencia. Entonces Freud concluye este primer capítulo diciendo que estas dos piezas principales del delirio de Schreber, que son la mudanza en mujer y el vínculo privilegiado con Dios, están enlazadas en la plasmación final del delirio, es decir, ser la mujer de Dios, la actitud femenina de él hacia Dios, engloba las dos cosas, la relación particular con Dios y la mudanza en mujer. Y que entonces, dice, tiene que haber un vínculo genético entre ambas. ¿Qué quiere decir? La génesis, genético hace referencia a la génesis, la causación. Tiene que haber alguna causa compartida para estas dos cosas, es decir, la relación particular con Dios y la mudanza en mujer, ¿no? Esto es lo que termina planteando como en el primer capítulo, sobre lo que después va a avanzar, ¿no? A ver si lo encuentro esto. Bueno.
Bueno, hasta acá se entendió el capítulo 1, más o menos, sí. Igual, el capítulo 1, digamos, no es una simple, digamos, reproducción de las memorias, sino que ahí se ve claramente la lectura de Freud, ¿no? O sea, Freud ya está haciendo una lectura, primero le está dando un valor al delirio y un valor de cierta verdad y que se lo puede hacer hablar a ese delirio. Por otro lado, está rescatando lo que a él le parece fundamental, que tiene que ver con la mudanza en mujer y con el vínculo particular con Dios, que es lo que le va a permitir a él después interpretar un poco, digamos, la enfermedad de Schreber, ¿no? Entonces, ya en este recorte que hace Freud, me parece que hay una lectura de él, ¿no? Y hacia dónde va Freud, así como decía la compañera, me parece, bueno, no me acuerdo bien quién era, si era Elizabeth, creo también, que decía esto de que quizá esta ambivalencia con Dios ya nos lleva un poco al terreno del padre, ¿no? Que siempre Freud cae y que en este caso no va a ser la excepción. Entonces, bueno, Freud recorta ahí las dos cosas que le parecen fundamentales, ¿no? Y a diferencia de la psiquiatría, que tenía solamente este interés como descriptivo, lo vemos a Freud adentrarse con el delirio e interrogarlo de alguna manera, ¿no? Y darle importancia, no es solo una idea patológica, sino que nos dice algo de qué le sucedía a Schreber, qué le pasó. Entonces, bueno, con esto vamos a ir al segundo capítulo, que los voy a presentar también. Esperen, que la computadora está medio trabada. Ahí está. Esperen un segundo que... Bueno, Freud arranca este capítulo diciendo que para avanzar en el historial de Schreber se podría avanzar desde dos ángulos, dice, y descubrir en él los consabidos complejos y fuerzas pulsionales de la vida anímica. Ya esto que dice Freud me parece importante en el punto de que tal vez tenemos que hacer un esfuerzo constante en no confundir tanto Freud con Lacan, que ustedes lo están viendo como a la par, ¿no? Esto como del desencadenamiento, ubicarlo en el nombramiento, que quizás es algo que claramente dice Lacan, pero no Freud. Y acá lo mismo, digamos, ¿no? Nosotros ubicamos claramente desde Lacan la diferencia entre neurosis y psicosis, desde si opera o no el nombre del padre, que eso también lo podemos leer como si hay complejo de Edipo o no. Bueno, en Freud eso no está planteado de esa manera, ¿no? Si bien, como ya estuvimos viendo, Freud va a ser el que va a establecer por primera vez una diferencia entre lo que es la neurosis y la psicosis. No va a ser en términos de complejo de Edipo presente o ausente, sino que en un principio, a la altura de este historial, va a ser en relación al narcisismo, es decir, a dónde vuelve esa libido que es retirada de los objetos cuando se reprime, si vuelve al yo o queda en la fantasía, en los objetos de la fantasía. Y más adelante va a tener que ver con las instancias psíquicas en juego, que lo vamos a ver en las próximas clases, pero no va a diferenciar por si hay o no complejo de Edipo. De hecho, él dice que uno de los objetivos de él es descubrir en el delirio los consabidos complejos, y cuando dice los consabidos complejos, él va a referirse al complejo paterno o al complejo nuclear infantil, que no es otra cosa que el complejo de Edipo, y las fuerzas pulsionales de la vida anímica, ¿no? Entonces, esto es clave, que es que Freud no establece la diferencia en función de eso. De hecho, va a ubicar el complejo paterno en el caso Schreber, ¿no? En el delirio de Schreber. Después uno puede leer algunas cosas que por ahí desde Lacan se leen de otra manera, pero en Freud esto está planteado así. Y la diferencia fundamental a la altura del historial de Schreber, que ya ubicamos en el segundo momento de la obra de Freud, en la segunda fase que podemos ubicar, tiene que ver con el narcisismo versus la neurosis de transferencia, ¿sí? No en función del Edipo. Ahí no va a haber diferencia, ¿sí? Entonces él dice que para descubrir los consabidos complejos y las fuerzas pulsionales, podemos analizar el historial desde dos ángulos. Por un lado dice desde las exteriorizaciones delirantes del propio enfermo. Él dice que se podría tomar, digamos, lo que nos cuenta Schreber en el historial, como si fuera la palabra del paciente y a partir de ahí indagarla, y dice que eso se puede hasta cierto punto, pero que el historial no fue publicado tal cual Schreber lo escribió, sino que muchas partes fueron censuradas, digamos, por el contenido, y entonces eso no se podría terminar de hacer. Y entonces él va a intentar avanzar para comprender qué le pasa a Schreber y cuáles son las fuerzas pulsionales y complejos en juego, a partir de lo que él llama
ocasiones a raíz de las cuales contrajo su enfermedad, ¿no? O sea, la pregunta que se va a hacer Freud es un poco la que recién decíamos, es que, ¿qué lo lleva a enfermar, no? La compañera decía, es el nombramiento, Lara decía, ¿no? Desde Lacan uno podría pensar, bueno, el nombramiento, ¿qué le sucede a Schreber? ¿Cuál es la ocasión en la que enferma? Que esta no es una pregunta banal, porque uno en general cuando se enfrenta a un paciente, uno siempre, bueno, a ver, uno intenta ubicar eso, ¿no? ¿Cuál es el ocasionamiento? Sea una neurosis o una psicosis. Bueno, ¿desde cuándo te sentís así? ¿Cuándo empezó a pasarte todo esto, no? Aún en un paciente psicótico, tanto con él o con un familiar o con el que sea, uno intenta ubicar, bueno, ¿qué fue? ¿Cuál fue? Digamos, Freud igual llama ocasión a una ocasión inconsciente también, pero lo relaciona después con lo que él llama frustración, que tiene que ver más con lo que Lacan dice como coyuntura dramática o algo que haya sucedido en la vida de esa persona, ¿no? Entonces él dice que lo que le va a interesar son lo que él llama motivos humanos y dice, yo voy a tener en cuenta algo que muchos psiquiatras, supongo, de la época, no le daban mucha importancia, que es la relación particular entre Schreber y Flechsig, ¿no? Así como Freud plantea en el capítulo 1 que esta idea de la mudanza en mujer es algo que está desde el comienzo y que está también en la plasmación final del delirio, lo mismo sucede con Flechsig, ¿no? O sea, si bien Flechsig fue el primer seductor y después en un segundo momento Dios cobró mayor importancia, nunca abandona la idea de Flechsig como el perseguidor, ¿no? O sea, Flechsig sigue estando dentro de los perseguidores y de hecho, digamos, una vez que él es llamado por Dios para crear espíritus nuevos, etcétera, en la carta abierta él sigue poniendo, ¿no? Que, bueno, que todo esto comenzó con Flechsig, ¿no? Y que Flechsig se interesó demasiado en él y que lo tomó como objeto de investigación científica, siempre intentando diferenciar el alma de Flechsig de la persona de Flechsig, pero Flechsig nunca terminó de perder significatividad, ¿no? Esto a Freud le llama la atención. Y él dice, y esto es interesante, que del estudio de una serie de casos de delirio persecutorio, no solo de él, sino también de colegas, han llegado a una conclusión, ¿no? Que es que esa persona que en el delirio es el perseguidor y que tiene un poder tan importante, porque es esa persona que todo el tiempo me ve, todo el tiempo me quiere hacer, etcétera, etcétera, es la misma persona que antes de contraer la enfermedad tenía una significatividad de igual cuantía, dice Freud, para la vida del sentimiento del paciente o una persona sustitutiva de ella, ¿no? O sea, que la persona que deviene perseguidor en general no es alguien que es indiferente para ese sujeto, sino que alguien que es o sustituto o esa persona es alguien que ha sido muy importante para la vida de sentimientos de ese paciente, ¿no? A veces uno ve en la madre, el padre, ¿no? O algún familiar también, o también puede ser alguien famoso, pero que por ahí, según Freud, estaría en el lugar de alguien amado, ¿no? Esto, digamos, se ve muy claramente en la erotomanía, donde está siempre ese borde entre que el otro me ama y el otro me odia, ¿no? Lo amo, lo odio, ¿no? Todo esto aparece como más claramente en la erotomanía, que yo les había dicho, creo, esta película Loca de Amor, es una película francesa que está buena para ver algo de esto de la paranoia y de la erotomanía, ¿sí? Se las recomiendo. Entonces Freud dice que esta intencionalidad del sentimiento es proyectada, esto ubica lo mismo que habíamos visto en los primeros tiempos de Freud, o sea, este amor es proyectado al exterior y el sentimiento es transformado en lo contrario, ¿no? O sea, ya no es que es una persona más, sino que es el otro que no me ama, sino que me odia. Entonces dice, la persona ahora odiada y temida a causa de la persecución es alguien que alguna vez fue amado y venerado, ¿no? O sea, hay un vínculo fundamental con esa persona que ahora es el perseguidor. Profe, esto en Schreber se ve cuando la mujer tenía la foto de Flechsig, claro, de luz sí. y eso. Sí, o sea, él lo que dice es que después de la primera enfermedad de la cual lo curó, tanto él como su mujer estaban muy agradecidos con el médico, la mujer tenía la fotito del médico ahí, también él ya cuando estaba medio delirante escucha que la mujer quería hablar y dijo Dios Flechsig, ¿no? O sea, hay todo como una relación también entre Flechsig y Dios para él. Pero sí, era alguien que había sido importante y que justamente una figura, ¿no? Paterna, uno podría decir, a la que él acude cuando vuelve a enfermar, buscando, ¿no?
una cura, ¿no? Y también no es poco importante que el padre de Schreber había sido médico también, ¿no? Entonces, bueno, acá se encuentra también con un médico que se propone como para que lo va a curar, y como yo les decía, que hay una página en el historial donde Schreber ubica claramente que un día el médico ya no le contesta y baja la mirada, ¿no? Y ahí él interpreta algo de esto de que, bueno, lo está engañando o que algo sucede, ¿no? Y entonces Freud toma nuevamente los sueños que se dan en la época de incubación de la enfermedad, porque se acuerdan que no era solo la fantasía de duerme vela, sino que era también los sueños de recaída. O sea, él soñaba que volvía a enfermar. Entonces Freud plantea que con el recuerdo de la enfermedad en esos sueños de recaída, se despertó también el recuerdo del médico. Y que dice que la postura femenina de la fantasía valía para él, ¿no? Dice, la dependencia tierna hacia el médico por razones desconocidas cobró fuerza hasta llegar a una simpatía erótica. Entonces, Freud lo que está planteando de alguna manera, que uno podría decir, es que por alguna razón que todavía no puedo ubicar, pero voy a ubicar un poco mejor en el capítulo 3, y que ustedes tienen un adelanto porque ya lo vieron todo lo del dique, la fijación al narcisismo, etcétera, es que por alguna razón esa dependencia tierna, ese lazo, digamos, deserotizado, porque Freud plantea que las relaciones sociales, es decir, las relaciones de camaradería, dice Freud, entre hombres o entre mujeres, etcétera, están formadas de pulsiones de meta inhibida, es decir, de pulsiones que fueron sexuales, pero que están, digamos, la meta sexual es inhibida. Ese lazo tierno hacia el médico, por alguna razón, que Freud hasta ahora no ubica, dice, se le erotiza, es decir, como si esa meta inhibida se desinhibiese y se le erotizaría esa relación con el médico. Esto no quiere decir que le guste el médico o que sea homosexual en este caso, que podría serlo. Pero Freud ubica que esto no se trata de homosexualidad en el sentido de la orientación sexual, sino de que el vínculo se le sexualice, se le complique, aparezca un plus en ese vínculo, ¿no? Vieron que en la paranoia se ve un poco esto de, ¿qué me quiere el otro, no? Que ya esta relación se complicó, ¿no? Hay un plus ahí y se transforma en una fantasía erótica de la cual Schreber se defiende, ¿no? O sea, Freud cree que toda la enfermedad de Schreber es una respuesta al rechazo de esa sexualización de sus pulsiones sociales o en este caso, su relación con Flexing, ¿no? O sea, no es que a Schreber le sucede esto y bueno, sino que Schreber se defiende de esto. Ese interés, ¿no? Que él nombra ahí en la carta abierta, se interesó demasiado en mí, ¿no? Para Freud, por proyección, el interés le vuelve de afuera, ¿no? Pero que hay algo en esa relación que se le sexualiza. Me parece que más allá de homosexual, heterosexual, es interesante pensarlo en este sentido de que algo que debería estar desexualizado se le sexualiza, se le erotiza, aparece un plus como en esa relación. Y dice que en la grave psicosis que se desencadena luego, la fantasía femenina se va imponiendo sin pausa, ¿no? Entonces Freud acá ubica cuál es el ocasionamiento de la enfermedad, que eso ustedes lo tienen ahí en el texto. Dice, un avance del libido homosexual cuyo objeto era el médico. La revuelta contra esa emoción libidinosa produce el conflicto del cual se desprenden los fenómenos patológicos, ¿no? Ahí Freud dice eso, no confundir el mundo de lo inconsciente con la realidad por eso, porque dice, vieron que Freud siempre se adelanta a las críticas que le puedan hacer, entonces dice, me van a acusar de estar diciendo que Schreber, un hombre, imagínense en esa época, ¿no? Un jurista alemán de 50 años es gay, le estoy diciendo eso, que es homosexual, lo estoy injuriando, me pueden acusar de eso. Y él dice, aprendan de Schreber que no confunde el mundo de lo inconsciente con la realidad, y dice que si bien Flexig es un honorable médico, el alma de Flexig entró en relación extraña con él y con Dios. Bueno, no, sigamos la línea y estamos hablando de lo inconsciente, dice Freud, no de la realidad. No se trata de que él tenga una orientación sexual, sino de que esas mociones homosexuales, que para Freud son parte, ¿no?, del desarrollo normal de cualquier ser humano, o sea, para él forman parte de eso, en ese momento sufren un avance, un recrudecimiento, que hace que estalle un conflicto. Porque se genera, como siempre Freud pensamos, una representación inconciliable para el yo. O sea, él lee, qué lindo sería ser una mujer en el acoplamiento como una representación inconciliable de la cual el Schreber se defiende con un delirio persecutorio, ¿no? O sea, esa es la idea de Freud.
O sea, él no cambia esa idea que tenía en los textos anteriores, sí lo que cambia es que él considera que el narcisismo, digamos, introduce algo nuevo que establece una diferencia entre lo que es una neurosis de transferencia y una neurosis de narcisista y la posibilidad del psicoanálisis de operar sobre ello, ¿no? Pero la idea de que hay un conflicto la sostiene. Disculpa, tengo Entonces, una pregunta. sí. No entiendo por qué la relación de dependencia tierna pasa a ser erótica. Erótica. Es que todavía no lo explicó Freud. Freud en realidad lo que va a terminar diciendo es que, como ustedes vieron en el capítulo 3, se los adelanto igual porque, digamos, lo van a ver la clase que viene y lo van a escuchar. O sea, él plantea que en algunos individuos hay una fijación a la etapa del narcisismo, ¿no? Y que esa fijación funciona como una predisposición. Y que entonces, dice que la fase narcisista lleva a la elección de objeto de alguien con genitales parecidos al propio. Es decir, lleva como a la elección homosexual, que después se abandona y se puede pasar a la elección heterosexual. Pero queda una fijación en ese punto. Y que esas mociones homosexuales contribuyen a lo que son las pulsiones sociales, dice Freud, ¿no? Las mociones de camaradería, como yo decía antes, la amistad, ¿no? Los lazos amorosos no eróticos, ¿no? Están sostenidos por estas mociones pulsionales. Freud plantea de alguna manera que cuando por alguna frustración en la vida real y objetiva, esa libido desexualizada, homosexual, no encuentra un cauce, esa libido puede volver por camino regrediente, como decía en la conferencia 23, y entonces volver al punto de fijación, deshacer esas sublimaciones y que esa corriente amorosa, no erótica, se vuelve a erotizar, ¿no? Eso es lo que plantea Freud. No sé si se entendió. Sí. Igual lo vamos a repasar de nuevo la semana que viene. Gracias. Entonces dice que la base de la enfermedad es el estallido de esta emoción homosexual. Y dice Freud que con esto armoniza muy bien el hecho de que su afección empeorara en ausencia de su esposa, porque cuando Schreber así estaba muy mal, en un momento la esposa parte como de vacaciones y es una noche que él la pasa muy mal, que dice que tiene más de una docena de poluciones, y Freud dice que esto puede explicarse porque de la presencia de la esposa surgían como ciertos influjos protectores contra estas mociones libidinales, ¿no? Y acá Freud se pregunta lo que antes decíamos, ¿no? ¿Por qué sobrevino este estallido de libido homosexual entre el nombramiento y la asunción del cargo, dice Freud, ¿no? En ese momento en particular. Ahí Freud dice, bueno, todos los seres humanos oscilamos entre un sentir heterosexual y un homosexual. Y que alguna frustración, dice, en la vida real y objetiva, podría forzarlo hacia otro lado. Esto, lo que yo les decía recién, lo termina de explicar mejor en el capítulo 3 con lo que les acabo de decir, ¿no? Con la fijación al narcisismo que plantea para el caso de la paranoia, ¿no? Y entonces empieza a pensar diferentes cosas que pueden haber hecho que Schreber, como yo les digo, no pueda volcar en su vida real, para Freud en la vida, esas mociones tiernas que después se le vuelven a erotizar. Primero plantea la existencia de lo que él llama el factor somático, dice que Schreber tenía 51 años y que existe como un climaterio masculino que es equiparable al femenino, donde la función sexual se ve un poco disminuida y que todo eso lo puede haber llevado a tener menos descarga, por así decir, diríamos en Freud, ¿no? Pero dice otra también razón fundamental, que es que dice que Freud considera que esta figura del médico, como dijimos antes, se vuelve tan importante para él, Flechsig, porque en realidad es el sustituto, o sea, se transfiere la relación que él tenía con otra persona significativa para él, ¿no? Y concluye que este médico Flechsig funciona como un sustituto del hermano o del padre, como dije, el padre había sido médico. Freud encuentra que ambos habían fallecido, entonces que esta añoranza por esta figura, digamos, de padre o de hermano, tenía como cierto asidero en Schreber porque había perdido esas figuras importantes de su vida. Y entonces dice, ya no es asombroso que aflore la añoranza por esa persona sustitutiva, o sea, esta añoranza por el médico, y que ejerza efectos de una violencia que solo se comprende por su origen y su primaria intencionalidad, ¿no? Es decir, se sexualiza esa transferencia con Flechsig y Flechsig ocupa un lugar tan fundamental porque en realidad Flechsig era el sustituto de otros vínculos más primarios, ¿no? De los cuales Schreber estaría añorando, porque le faltaban, digamos, no tenía esos vínculos.
Entonces ahí vuelve a lo mismo, lo van a encontrar en el texto, que otra vez habla del ocasionamiento, dice, la ocasión fue la emergencia de una fantasía de deseo femenino cuyo objeto era el médico. La personalidad de Schreber le opuso una intensa resistencia y la lucha defensiva escogió por motivos desconocidos, dice Freud. No sabemos por qué escogió la forma de un delirio paranoico y no la forma de una neurosis obsesiva. Freud acá no lo puede explicar. Entonces dice, el ansiado devino perseguidor y el contenido de la fantasía de deseo pasó a ser de persecución. El surgimiento de la fantasía del deseo, dice Freud, se va a enlazar una frustración en la vida real y objetiva, que además de no tener al padre ni al hermano del climaterio, también ubica la imposibilidad de tener hijos, ¿no? O sea, Schreber dice que la vida con su mujer fue de lo más feliz, salvo por la imposibilidad de tener hijos. Al parecer, esta mujer era estéril o tenía algún problema de fertilidad y no podían tener hijos. Y Freud medio delira, dice que le faltó el hijo varón, donde podría haber canalizado esa libido tierna, ¿no? Hacia el hombre, de camaradería, etcétera, etcétera. Entonces ubica un poco, ¿no? Que la añoranza por el padre y el hermano, el climaterio, la imposibilidad de tener hijos y la partida de la mujer confluyen de alguna manera todos en esta sexualización de los vínculos transferidos a la figura del médico, se erotiza la transferencia y se defiende con un delirio persecutorio que transforma al amado en perseguidor y al sentimiento de amor en sentimiento de odio, ¿no? ¿Hasta acá se entendió? Bueno, después otra cosa que plantea Freud es esta importancia que le da al cambio de Flechsig por Dios o a la aparición de Dios más fuertemente en el delirio, ¿no? Dice que primero el hecho de que Dios se sume al conflicto lo agudiza, como yo les decía, porque es terrible estar perseguido por Dios mucho más que por un hombre, pero luego la introducción de Dios prepara el camino de la solución. ¿Por qué dice Freud? Porque para Schreber era imposible avenirse a aceptar ser la mujerzuela del médico, pero ser la mujer de Dios no tropieza con la misma resistencia yoica. Porque dice que esto satisface a las dos partes en pugna. El yo es resarcido por manía de grandeza, ¿no? No soy la mujerzuela del médico, soy la mujer de Dios. Y por otro lado, la fantasía de deseo es aceptada, ¿no? Pero el cumplimiento es asintótico, dice, se cumplirá alguna vez, mientras tanto la persona de Schreber será indestructible, ¿no? O sea, este último delirio permite de alguna manera cierta estabilidad, gracias a la introducción de Dios, que si bien, como dice, primero agudiza el conflicto, después, abre el camino de una solución, que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Con resarcir ese yo a partir del narcisismo. Y también dice que la relación entre Flechsig y Dios, dice, están en la misma serie, porque Freud dice, vieron que es todo un quilombo, pero Schreber divide el alma de Dios y el alma de Flechsig en alma superior, alma inferior, etcétera, etcétera. Bueno, los dos están divididos de la misma manera. Por otra parte, también esto que yo les decía, que escucha a la mujer decir Dios Flechsig, ¿no? Entonces, Freud llega a la conclusión de que Flechsig y Dios están en la misma serie, y que entonces si Flechsig es un sustituto del padre o del hermano, Dios también lo es, ¿no? Y que entonces uno podría pensar que Flechsig es más un sustituto del hermano y Dios es el sustituto del padre. Y Freud dice que todos los rasgos que Schreber le atribuye a Dios en el delirio y la relación ambivalente que tienen con Dios son atribuibles a la relación que se tiene con el padre, ¿no? De hecho, Freud dice, bueno, el padre que creo que Darío les contó en ese audio que tuvieron, que era este padre que había sido un médico, había creado toda una gimnasia corporal para mejorar la postura, bastante parecida a una tortura, había sido una persona como muy reconocida, y entonces Freud dice, bueno, un médico que salva vidas es como un dios, por así decir, y esto que él le dice, que no sabe nada de los vivos y que no aprende de la experiencia, y que solo puede tratar con cadáveres, dice, son críticas que serían terribles para un médico, ¿no? O sea, estas críticas que Schreber le hace a su Dios son críticas que serían terribles hacerle a su padre, ¿no? Que un médico solo sabe tratar con cadáveres y no con los vivos. Entonces Freud dice que en esa relación tan particular que él resaltó en el capítulo 1 con Dios, lo que encontramos es esa relación de Schreber con el padre, ¿no? Y esto lo lleva a lo que él dice el complejo paterno. Esto lo tiene en la página 52 del historial,
dice, nos topamos con el complejo paterno, ¿no? Por eso les digo, él no plantea que esto no está presente en la psicosis, para nada. Y dice que la actitud pasiva ante el padre es una de las mociones del complejo nuclear infantil. Es decir, terminamos el capítulo 1 diciendo que la fantasía de deseo femenina y la relación con Dios tienen que tener una génesis común. Freud dice, bueno, la génesis común de la fantasía de deseo y la relación con Dios es que la posición pasiva respecto del padre o femenina respecto del padre es una de las mociones del Edipo, ¿no? Es una de las posiciones posibles respecto del padre en el Edipo. De hecho, Freud termina planteando que el Edipo positivo y negativo se dan todos, ¿no? O sea, no es que se da uno u otro, sino que todas esas mociones están en juego. Y entonces Freud dice que ese delirio escenifica ese conflicto infantil con el padre, ¿no? Y acá, bueno, dice algo que uno lo puede leer, no lo dice Freud, pero sí Fabián Sheckman lo lee a partir de esto que plantea Freud, porque Freud dice, el padre aparece como perturbador de goce. Y uno podría decir que es polémico porque en realidad termina diciendo que en realidad el padre de Schreber, en la realidad no sabemos, pero que el padre que queda escenificado en el delirio de Schreber no es un padre que es perturbador de goce, no es un padre que prohíbe, sino que al revés, es un padre que le dicta la voluptuosidad, que le pide que digamos, que cultive la voluptuosidad y se lo exige, ¿no? Entonces uno podría pensar, no, esto salimos de Freud un segundo, pero pensándolo desde afuera y desde Lacan, es que quizás este delirio de Schreber muestra a un padre mucho más ilimitado, no a un padre perturbador, a un padre atravesado por la ley, sino un padre que es Dios y que exige la voluptuosidad, que exige el goce, ¿no? Que lo perturba, ¿no? O sea, Freud acá no lo pesca y pone una cosa abajo de la otra, no dice que hay alguna diferencia. Pero quizá a nosotros nos sirve para pensar la diferencia entre el padre en la neurosis y el padre en la psicosis, ¿no? Es el padre este que aparece en el delirio de Schreber, es un padre que no es un padre perturbador, ¿no? Y lo que Freud termina diciendo es que la más temida amenaza del padre, la castración, presta su material a la mudanza en mujer, ¿no? ¿Vendría también como el padre de la horda primordial? Sí, o sea, un goce. Sí, o sea, en el padre de la horda primordial es más un padre que se queda, ¿no? Con el goce solo y que expulsa al otro. Acá es más como ese padre que dicta la ley y que exige el goce, pero sí, sería un padre que no parece muy atravesado por la ley. Igual es el padre del delirio de Schreber, ¿no? Que así como el padre que nosotros le relatamos al analista no es nuestro papá, sino el padre que nosotros armamos dentro de nuestra novela neurótica, y ese es el padre con el que trabajamos. Más allá de cómo haya sido el señor padre de Schreber, que parece que avenía un poco bien a esta versión delirante de Schreber, pero no importa eso, ¿no? O sea, lo que encontramos es que este Dios de Schreber, sustituto al padre, es un padre que no perturba, que no limita, sino que un padre que exige, ¿no? Eso. Y que además dice, bueno, se consuma la amenaza de castración, dice Freud en el delirio, ¿no? Él queda en esta posición femenina respecto del padre. Que para Freud, digamos, es una de las posiciones del Edipo, no es que... Pero hay una revuelta de Schreber frente a eso, ¿no? También. Y así, bueno, culmina este segundo capítulo. No sé si tienen alguna duda, Matías, si querés agregar algo también. No, el segundo capítulo que... Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Sí. Claro, la fantasía de Duermevela en realidad es donde Freud ve ese avance del libido homosexual, ¿no? O sea, él ubica el ocasionamiento a nivel del inconsciente, digamos, lo que sucede es un avance del libido homosexual cuyo objeto fue la persona del médico y que de alguna manera se plasma en esa fantasía en el periodo de incubación de qué bello sería ser una mujer en el acoplamiento sumado al sueño de recaída y de volver a ver al médico de alguna manera, ¿no? Freud lo ve ahí y cree que este avance del libido homosexual se pudo ver favorecido. Después vamos a ver, por una fijación al narcisismo, pero en la vida real objetiva, por el hecho de no tener un hijo varón, porque el padre y el hermano habían fallecido, por el climaterio, por la lejanía de su mujer, todo esto puede haber llevado a un acrecentamiento del libido, que Freud dice rompió el dique ahí donde tenía
una pequeña grieta, ¿no? O sea, como si fuese la fijación al narcisismo, sería la grieta en el dique, y ese avance del libido homosexual que no encuentra cauce, digamos, termina rompiendo el dique y resexualizando el lazo social, ¿no? Un poco es eso. La paranoia implica esa sexualización del lazo, que no sé si a ustedes les suena esto que les digo, pero el que habló alguna vez con un paranoico o algo, hay algo esto del interés, ¿no? Del otro por mí, y de eso, ¿no? De que hay un plus en el lazo al otro. Ese lazo al otro se complica, y la dificultad de no quizá caer en ese lugar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer año de la residencia, yo tenía una paciente con una médica, y nosotros la requeríamos a la paciente, pero bueno, uno no quiere que se note, y un día me dijo, ustedes como que están muy interesadas en mí, me quieren, ¿viste? Me dijo, sí, no sé si con ella era del todo bueno eso, digamos, ¿no? O sea, no que la odiemos, pobre, y que se fije que nos interesamos en ella, pero había pescado algo. El paranoico también tiene eso, ¿no? Como mucha pesca de eso. Y bueno, esa dificultad, porque eso de que el otro se interesa por mí, que uno lo puede pensar como algo positivo, rápidamente aparece en me quiere hacer algo, porque se interesa tanto por mí, ¿no? O sea, hay algo en el lazo social, me parece, a diferencia de la esquizofrenia, donde vemos más como la indiferencia, la apatía, el quedarse, digamos, como sin lazo social. En la paranoia está este lazo, pero está este lazo complicado, o este lazo que está al borde de todo el tiempo quizás sexualizarse, que después con Lacan uno lo va a escuchar como mucho esto de no ponerse en el lugar del otro completo con un paranoico, porque rápidamente uno cae en ese lugar, digamos, por ahí que es un poco el lugar al que cae Flexi, ¿no? Cuando dice yo te voy a curar y después no te curo, y ¿qué? ¿No? ¿Qué pasó? Al parecer, claro, y uno cuando ve qué pasó con Weber, con el segundo médico que tiene, uno ve que el lazo que hizo con Weber no fue tanto de esa asimetría de yo soy tu médico, te voy a curar, sino más bien de amistad, ¿no? Porque él iba a comer a la casa de Weber, con la familia, con la esposa, o sea, crea otro lazo, y ahí uno ve como el vínculo con Weber no se le sexualiza, y el de Flexi sí. También a veces uno dice, y listo, se cagó la situación, ¿no? Pero no es que uno tiene la culpa, pero la transferencia paranoica, si no la podemos plantear de alguna manera, te lleva un poco a ese lugar. Entonces uno tiene que intentar correrse un poco. ¿Qué pasó? Un amigo mío, el pobre, no voy a dar el nombre porque también es de la cátedra, pero no lo voy a echar. No, le pasó una vez con un paciente, también psicótico, no me acuerdo si era muy paranoide o qué, pero el típico que tiene todo el tiempo habla con la madre, o sea, todo el tiempo todo lo que le pasaba le contaba a la madre, entonces le decía eso al psicólogo, digamos, a mi amigo, y como que una vez no le gustaba lo que la madre opinaba, entonces mi amigo le dijo como algo como, bueno, vos las cosas que te pasan las podés venir a contar acá. Una boludez, le dijo, ¿no? O sea, podés, en vez de contársela a tu mamá, venir a contar acá. A la vez siguiente le vino con todo un delirio de que él estaba caminando por la calle y se lo había cruzado en un auto negro a mi amigo, y que mi amigo le había dicho un piropo y que lo había querido seducir. Bueno, es como que este ofrecimiento de venir a contármelo acá, lo leyó como vení a tener relaciones conmigo, más o menos, ¿no? O sea, como este llamado hagamos entre nosotros, escuchemos, vení y contámelo a mí, nada, se le sexualizó, ¿no? Uno podría decir. Pero no se le sexualizó en el sentido de el querer sexual hacia el otro, o le gustó el psicólogo, sino de, digamos, ¿qué me está queriendo este? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, digo, con algo muy tonto, que por ahí uno 1000 veces puede llegar a decir de, bueno, vos me lo podés contar a mí, en vez de contárselo a tu mamá, contámelo a mí, digamos, no lo pudo seguir, o sea, no tuvo que derivarlo, digamos, porque el paciente leyó ahí otra cosa. Entonces, por ahí tratar de entender eso, ¿no? Como esta complicación del lazo sexualizado, más allá de lo homosexual, heterosexual, que a veces lleva como que algunos, nada, en los parciales después ponen, no sé, Weber era homosexual, digo, no se trata de eso, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguimos la vez que viene entonces con el capítulo 3, que es como el más conceptualmente complejo, y bueno, nada, cualquier duda me escriben, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Vale, chau, chau. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias.